Hay decisiones judiciales que resuelven un caso y otras que cambian la manera de entender un derecho fundamental. Imagine por un momento que usted trabajó durante más de 30 años, cumplió la edad exigida por la ley y finalmente presenta su solicitud de pensión, convencido de haber alcanzado el final de una larga vida laboral. Sin embargo, la respuesta que recibe no tiene relación con su esfuerzo, con los años que trabajó o con los requisitos que exige la ley. La razón es otra. Su antiguo empleador dejó de pagar algunas cotizaciones al sistema de pensiones. La pregunta entonces es inevitable. ¿Puede realmente un trabajador perder su pensión por el incumplimiento de su empleador? Precisamente esa pregunta acaba de pronunciarse la Corte Constitucional en una decisión que merece toda nuestra atención. Comenzó con un trabajador que durante décadas prestó sus servicios de manera continua, confiando en que los aportes al sistema de pensiones se realizaban conforme a la ley. Cuando llegó el momento de pensionarse, descubrió que existían periodos respecto de los cuales el empleador no había cumplido oportunamente con el pago de las cotizaciones. Con fundamento en esa situación, Colpensiones negó inicialmente el reconocimiento de la pensión, pese a que el trabajador ya había cumplido la edad y el tiempo de servicios requeridos. La controversia llegó finalmente a conocimiento de la Corte Constitucional, que debía responder una pregunta fundamental para la protección del derecho a la seguridad social. Es donde comienza verdaderamente nuestro análisis, porque esta decisión no solamente resuelve el caso particular de un ciudadano, también fija un criterio que podría resultar determinante para muchas personas que hoy enfrentan dificultades con el reconocimiento de... Veamos entonces qué fue exactamente lo que... Toda decisión judicial tiene una historia. En esta ocasión la historia comenzó hace varias décadas, cuando un trabajador inició una relación laboral que se prolongó por más de 30 años. Como miles de colombianos, desempeñó sus funciones con la expectativa de que cada mes se realizaran correctamente los aportes al Sistema General de Pensiones. Con el paso del tiempo, cumplió la edad exigida por la ley y acumuló el tiempo de servicios necesario para solicitar el reconocimiento de su pensión de vejez. Todo indicaba que el trámite debía desarrollarse con normalidad. Sin embargo, al estudiar la solicitud, Colpensiones encontró inconsistencias en algunos periodos de cotización. Según la entidad, el antiguo empleador no había cancelado la totalidad de los aportes correspondientes, razón por la cual decidió negar inicialmente el reconocimiento de la prestación. Hasta aquí, muchas personas podrían pensar que la decisión parece razonable. Si faltan aportes, podría suponerse que la pensión simplemente no puede reconocerse. Pero precisamente allí surge el verdadero problema jurídico, porque una cosa es la obligación del empleador de pagar las cotizaciones y otra muy distinta es determinar si ese incumplimiento puede privar al trabajador de un derecho que ya consolidó con años de servicio. La controversia llegó finalmente a conocimiento de la Corte Constitucional mediante una acción de tutela. El tribunal debía responder una pregunta que trasciende este caso particular y que tiene enormes implicaciones para el sistema pensional colombiano. ¿Pueden las diferencias entre el empleador y la administradora de pensiones convertirse en un obstáculo para reconocer el derecho de quien ya cumplió los requisitos legales para pensionarse? Ahora bien, llegamos al punto verdaderamente importante de esta historia. El problema no consistía simplemente en determinar si existían aportes pendientes. Esa era apenas una parte del asunto. La verdadera discusión jurídica era mucho más profunda. La pregunta que tuvo que responder la Corte Constitucional fue la siguiente: ¿puede Colpensiones negar una pensión a un trabajador que ya cumplió la edad y el tiempo de servicios exigido por la ley únicamente porque su empleador incumplió con el pago de algunas de sus cotizaciones? Observe que la responsabilidad por pagar esos aportes no recaía sobre el trabajador. Él no administra la nómina, no recauda las cotizaciones ni decide cuándo se realizan los pagos al sistema. Su obligación consiste en prestar personalmente sus servicios. Las obligaciones relacionadas con la afiliación y el pago corresponden al empleador. Entonces, surge una segunda pregunta, aún más importante. ¿Es constitucional trasladar al trabajador las consecuencias del incumplimiento de un tercero?
Precisamente allí comienza el análisis. Recordó que el derecho a la seguridad social tiene una protección constitucional reforzada y que el trabajador dependiente no puede convertirse en el responsable de incumplimientos que corresponden a otras personas. Por esa razón distinguió claramente dos relaciones jurídicas completamente diferentes. Una es la relación entre el trabajador y el sistema pensional. Otra, muy distinta, es la obligación que tiene el empleador de efectuar correctamente las cotizaciones. El primer escenario analizado fue la mora patronal, es decir, cuando el trabajador sí fue afiliado al sistema, pero el empleador dejó de cancelar oportunamente los aportes. El segundo escenario corresponde a la omisión en la afiliación, situación en la cual el empleador ni siquiera inscribió al trabajador en el Sistema General de Pensiones. Aunque jurídicamente son situaciones diferentes, la Corte concluyó que ninguna de ellas puede convertirse automáticamente en una razón para desconocer el derecho pensional de quien ya reúne los edades requisitos establecidos por la ley. Considero necesario hacer una precisión muy importante. Algunas personas podrían interpretar esta sentencia como si la Corte hubiese autorizado reconocer pensiones sin importar si existen aportes pendientes. Y esa conclusión sería incorrecta. Lo que realmente sostuvo la Corte fue algo distinto. Señaló que una cosa es el reconocimiento del derecho pensional y otra muy diferente son las controversias relacionadas con la financiación de esa prestación. Dicho de otra manera, el conflicto entre el empleador y la administradora debe resolverse utilizando los mecanismos que prevé la ley, pero ese conflicto no puede convertirse por sí solo en una barrera para quien ya consolidó su derecho a pensionarse. En mi criterio, este es el verdadero alcance de la sentencia T200 de 2026. Ahora bien, llegamos al punto verdaderamente importante de esta historia. El problema no consistía simplemente en determinar si existían aportes pendientes. Esa era apenas una parte del asunto. La verdadera discusión jurídica era mucho más profunda. La pregunta que tuvo que responder la Corte Constitucional fue la siguiente: ¿puede Colpensiones negar una pensión a un trabajador que ya cumplió la edad y el tiempo de servicios exigido por la ley únicamente porque su empleador incumplió con el pago de algunas de sus cotizaciones? Observe que la responsabilidad por pagar esos aportes no recaía sobre el trabajador. Él no administra la nómina, no recauda las cotizaciones ni decide cuándo se realizan los pagos al sistema. Su obligación consiste en prestar personalmente sus servicios. Las obligaciones relacionadas con la afiliación y el pago corresponden al empleador. Entonces, surge una segunda pregunta, aún más importante. ¿Es constitucional trasladar al trabajador las consecuencias del incumplimiento de un tercero? Precisamente allí comienza el análisis de La Corte recordó que el derecho a la seguridad social tiene una protección constitucional reforzada y que el trabajador dependiente no puede convertirse en el responsable de incumplimientos que corresponden a otras personas. Por esa razón distinguió claramente dos relaciones jurídicas completamente diferentes. Una es la relación entre el trabajador y el sistema pensional. Otra, muy distinta, es la obligación que tiene el empleador de efectuar correctamente las cotizaciones. El primer escenario analizado fue la mora patronal, es decir, cuando el trabajador sí fue afiliado al sistema, pero el empleador dejó de cancelar oportunamente los aportes. El segundo escenario corresponde a la omisión en la afiliación, situación en la cual el empleador ni siquiera inscribió al trabajador en el Sistema General de Pensiones. Aunque jurídicamente son situaciones diferentes, la Corte concluyó que ninguna de ellas puede convertirse automáticamente en una razón para desconocer el derecho pensional de quien ya reúne los requisitos establecidos por la ley. Aquí considero necesario hacer una precisión muy importante. Algunas personas podrían interpretar esta sentencia como si la Corte hubiese autorizado reconocer pensiones sin importar si existen aportes pendientes. Y esta conclusión sería incorrecta. Lo que realmente sostuvo la Corte fue algo distinto. Señaló que una cosa es el reconocimiento del derecho pensional y otra muy diferente son las controversias relacionadas con la financiación de esa prestación. Dicho de otra manera, el conflicto entre el empleador y la administradora debe resolverse utilizando los mecanismos que prevé la ley,
pero ese conflicto no puede convertirse por sí solo en una barrera para quien ya consolidó su derecho a pensionarse. En mi criterio, este es el verdadero alcance de la sentencia T200 de 2026. Llegados a este punto, es importante evitar una interpretación equivocada de esta sentencia. Algunas personas podrían pensar que a partir de esta decisión, Colpensiones está obligada a reconocer cualquier pensión, incluso cuando existan irregularidades en la historia laboral. Esta conclusión sería totalmente incorrecta. ¿Qué fue lo que hizo la Corte Constitucional? Lo que hizo fue recordar un principio fundamental, y es que las consecuencias del incumplimiento no pueden trasladarse automáticamente al trabajador o al pensionado. Sin embargo, ello no significa que desaparezcan los requisitos legales para acceder a una pensión. La edad, el tiempo de cotización, las semanas exigidas por la ley y los demás presupuestos continúan siendo indispensables e inobjetables. En otras palabras, esta sentencia protege al trabajador que ya consolidó su derecho, no a quien aún no cumple las condiciones previstas en la legislación. La sentencia no elimina las reglas del sistema pensional. Lo que establece es que la discusión sobre el pago de los aportes debe resolverse entre quienes son responsables de esa obligación. Pero bien, desde mi perspectiva, tanto a Colpensiones como a los empleadores, el sistema de seguridad social fue diseñado para proteger a las personas, no para trasladarles las consecuencias de incumplimientos ajenos. Ahora bien, tampoco debe entenderse esta decisión como una autorización para desconocer las obligaciones de los empleadores, para prescindir del análisis de cada caso. Cada historia laboral tiene particularidades y cada solicitud de pensión debe estudiarse con base en pruebas y en la normativa aplicable. Por eso, esta sentencia constituye un precedente importante, pero su aplicación siempre dependerá de las circunstancias de cada caso, es decir, a la luz del caso concreto. Finalmente, la pregunta que muchos se estarán haciendo, que es la siguiente: ¿qué deben hacer las personas que consideran que su pensión fue negada por situaciones similares? Veamos cuáles son las principales recomendaciones jurídicas que deja esta decisión. Pues bien, aprendido en esta breve explicación es que si usted, señor pensionado, usted ha iniciado algún trámite o diligencia ante Administradora Colombiana de Pensiones y la negativa en el reconocimiento de la prestación que usted aspira fue denegada con ocasión de adeuda a la Administradora Colombiana de Pensiones, lo concerniente a los aportes de pensión, puede controvertir y revisar en efecto esa decisión emitida. No parta de la base de que en efecto ya su derecho quedó totalmente aniquilado. Lo anterior se gesta como tiene que básicamente demostrarse de que en efecto el empleador quiere trasladar, junto con Colpensiones, trasladar esa omisión, esa culpa en el pago de los aportes a la parte débil de la relación laboral, que como sabemos es el trabajador. También lo es de que este fallo configura una sentencia más dentro de la larga tradición que la Corte Constitucional ha sostenido de cara a truncar la aspiración pensional al afiliado, en la medida de que se argumenten situaciones en las cuales el trabajador pues en efecto no tiene la capacidad de corregir. Entonces periódicamente su historial laboral y las historias laborales anteriores que usted haya sacado y que haya archivado debidamente, para que aquellas anotaciones pues revistan de plena validez y sobre todo que jurídica pensional, para que no vaya a tener sorpresas. El primer documento que debe revisar es la resolución mediante la cual se negó el reconocimiento de la pensión. Allí encontrará las razones específicas que tuvo en cuenta la entidad para adoptar su decisión. También es fundamental verificar la historia laboral, identificar los periodos discutidos y establecer si se trata de una mora en el pago de aportes, de una omisión en la afiliación o de otra circunstancia diferente. Cada caso tiene características particulares. Por esa razón, cualquier decisión debe adoptarse después de un análisis jurídico serio de los documentos y de las circunstancias concretas del afiliado. Pues bien, esta sentencia deja una enseñanza que trasciende el caso concreto, en conflictos administrativos entre entidades y empleadores cuando el trabajador en efecto ya ha cumplido con su obligación para con el sistema, ¿sí?, que la ley le impone. Ese es, a mi juicio, el mensaje más importante de esta decisión.
Como siempre ocurre que en materia jurídica los precedentes deben estudiarse con absoluto cuidado y con mucho vigor y con mucho rigor para comprender el verdadero alcance y evitar interpretaciones simplistas que puedan generar falsas expectativas. En derecho los detalles importan y en muchas ocasiones esos detalles son los que determinan el reconocimiento o la negación de un derecho en especial. Si este análisis le resultó útil, lo invito a ser parte de nuestra comunidad en Juridinautas. Al suscribirse a Les Veritas, el defensor de sus derechos, recibirá usted un análisis claro y riguroso sobre todas las decisiones más importantes de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la legislación laboral, el sistema pensional y los derechos de los ciudadanos. Porque conocer sus derechos no debería ser un privilegio, sino una herramienta para protegerlos. Suscríbase y acompáñenos en cada nuevo análisis. Después de analizar esta sentencia, considero que el mensaje de la Corte Constitucional es muy claro. El derecho a la seguridad social no puede quedar condicionado de manera automática al cumplimiento de obligaciones que corresponden a otras personas. La decisión reafirma un principio esencial de nuestro Estado social de derecho. Los ciudadanos no deben soportar las consecuencias de actuaciones y omisiones que escapan a su esfera de control. Sin embargo, también es importante recordar que esta sentencia no elimina las obligaciones de los empleadores ni modifica los requisitos legales para acceder a una pensión. Lo que hace es exigir que se efectúen sin sacrificar los derechos fundamentales del trabajador cuando éste ya ha cumplido las condiciones exigidas por la ley. En mi criterio, este precedente constituye un llamado tanto para las administradoras de pensiones como para que la protección del derecho a la seguridad social deba ser el eje central de cualquier decisión administrativa. Las sentencias de la Corte Constitucional no solo resuelven conflictos individuales, también orientan la manera en que las autoridades deben interpretar y aplicar los derechos fundamentales. Por eso, conocerlas y comprender su verdadero alcance es una herramienta de protección para todos los ciudadanos. Seguiremos analizando las decisiones judiciales que realmente impactan la vida de las personas con fundamento jurídico, pensamiento crítico y un lenguaje. Compártanlo con quienes puedan beneficiarse de esta información. Déjenos en los comentarios su opinión sobre esta sentencia y cuéntenos qué otros temas les gustaría que analizáramos en próximos programas. Soy Jackson Rodríguez y esto fue El Defensor de sus Derechos por Les Veritas. No olvidar ser compasivos y amables con los de su entorno y hasta una nueva oportunidad.